Era una noche, cuando el tren 666 partió de la estación central. Los relámpagos iluminaban el cielo y la lluvia caía con furia, como si el mismo cielo llorara por lo que estaba a punto de suceder. Los pasajeros, ajenos al destino que les aguardaba, se acomodaban en sus asientos, algunos leyendo, otros conversando en voz baja, y unos pocos, simplemente, observando el paisaje nocturno a través de las ventanas empañadas. El tren avanzaba con un ritmo constante, el sonido de las ruedas sobre los rieles era casi hipnótico. Sin embargo, había algo inquietante en el ambiente, una sensación de que algo no estaba bien. Los más perceptivos comenzaron a notar pequeños detalles, el aire se volvía más frío, las luces parpadeaban de vez en cuando, y un extraño silencio se apoderaba de los vagones, interrumpido solo por el eco lejano de los truenos. En el vagón de primera clase, una mujer de mediana edad, vestida con un elegante abrigo negro, miraba fijamente a su alrededor. Había algo en sus ojos que reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Se llamaba Clara, y había abordado el tren con un propósito claro, encontrar respuestas sobre la desaparición de su hermano, quien había tomado ese mismo tren un año atrás y nunca llegó a su destino. Mientras Clara repasaba mentalmente los eventos que la habían llevado hasta allí, un hombre de aspecto sombrío se sentó frente a ella. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de su sombrero, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. ¿Buscas a alguien?, preguntó con una voz profunda y resonante. Clara asintió, sin apartar la mirada de los ojos del extraño. Mi hermano desapareció en este tren. Nadie sabe qué le pasó, y necesito saber la verdad. El hombre sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Este tren tiene una historia oscura, señorita. Muchos han desaparecido en él, y pocos han vivido para contarlo. Pero si realmente deseas saber la verdad, debes estar preparada para enfrentar tus peores miedos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. Estoy lista, respondió con firmeza. El tren continuaba su marcha, adentrándose cada vez más en la oscuridad. Los pasajeros empezaron a notar que el paisaje exterior había cambiado. Ya no se veían las luces de las ciudades ni los campos abiertos. En su lugar, un denso bosque rodeaba las vías, y una niebla espesa comenzaba a envolver el tren. Los murmullos de inquietud se convirtieron en susurros de miedo, y algunos pasajeros se levantaron de sus asientos, buscando respuestas que nadie podía darles. De repente, el tren se detuvo bruscamente, lanzando a algunos pasajeros al suelo. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo a todos en una oscuridad total. Los gritos de pánico llenaron el aire, y Clara sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué está pasando?, gritó alguien desde el fondo del vagón. Nadie respondió. El silencio volvió a apoderarse del tren, un silencio tan profundo que parecía absorber todos los sonidos. Clara se levantó con dificultad y se dirigió hacia la puerta del vagón. El hombre sombrío la siguió de cerca, sus pasos resonando en el suelo de madera. Debemos salir de aquí, dijo él en voz baja. El tren no llegará a su destino. Nunca lo hace. Clara sintió una oleada de terror, pero también una extraña sensación de alivio. Al menos, ahora sabía que no estaba sola en su búsqueda de respuestas. Juntos, se adentraron en la oscuridad, sin saber lo que les esperaba más allá de las puertas del tren. Clara y el hombre sombrío avanzaron con cautela por el pasillo del tren, sus pasos resonando en la oscuridad. La niebla que rodeaba el tren parecía más densa, casi tangible, y el aire estaba cargado de una sensación de peligro inminente. A medida que se acercaban a la puerta del vagón, Clara notó que las ventanas estaban completamente cubiertas de escarcha, a pesar de que no hacía tanto frío afuera. Algo sobrenatural estaba ocurriendo, y ella lo sabía. Al abrir la puerta, se encontraron con un paisaje desolador. El tren estaba detenido en medio de un bosque oscuro y retorcido, con árboles cuyas ramas parecían garras extendiéndose hacia ellos. La niebla se arremolinaba a su alrededor,
creando formas fantasmales que desaparecían tan rápido como aparecían. Clara sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a seguir adelante. ¿Dónde estamos?, preguntó, su voz apenas un susurro. En un lugar donde el tiempo y el espacio no tienen sentido, respondió el hombre sombrío. Este tren está atrapado entre dos mundos, y nosotros con él. Si queremos sobrevivir, debemos encontrar la manera de regresar antes de que sea demasiado tarde. Clara asintió, tratando de mantener la calma. Sabía que no podía permitirse el lujo de perder la cabeza en ese momento. Mientras avanzaban por el bosque, los sonidos de la naturaleza parecían distorsionados, como si estuvieran escuchando una grabación antigua. Los crujidos de las ramas, el susurro del viento y los lejanos aullidos de animales desconocidos se mezclaban en una cacofonía inquietante. Clara se aferró a su abrigo, sintiendo que el frío se filtraba hasta sus huesos. ¿Qué le pasó a mi hermano?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. El hombre sombrío se detuvo y la miró con una expresión grave. Tu hermano, como muchos otros, fue atraído por este tren. Algo en su interior lo llamó, y él respondió. Pero una vez que subes a bordo, es casi imposible escapar. Algunos dicen que el tren se alimenta de las almas de los pasajeros, atrapándolos en un ciclo interminable de terror. Clara sintió una punzada de dolor en el pecho, pero también una renovada determinación. No dejaré que eso me pase a mí, dijo con firmeza. Continuaron caminando hasta llegar a un claro en el bosque. En el centro, había una antigua estación de tren abandonada, cubierta de enredaderas y musgo. Las ventanas estaban rotas, y la estructura parecía a punto de derrumbarse. Aquí es donde todo comenzó, dijo el hombre sombrío. Esta estación es la puerta de entrada al otro mundo. Si podemos encontrar la manera de cerrarla, tal vez podamos liberar a las almas atrapadas y detener el tren. Clara asintió y se acercó a la estación con cautela. Al entrar, sintió una presencia opresiva, como si miles de ojos invisibles la observaran. El interior estaba en ruinas, con bancos rotos y papeles esparcidos por el suelo. En una esquina, vio una vieja taquilla con un libro de registros polvoriento. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer los nombres de los pasajeros que habían desaparecido a lo largo de los años. Su corazón se detuvo cuando encontró el nombre de su hermano, escrito con tinta roja. Él estuvo aquí, murmuró, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Pero, ¿dónde está ahora? El hombre sombrío se acercó y miró por encima de su hombro. Si su nombre está en ese libro, significa que su alma está atrapada en el tren. Debemos encontrar la manera de liberarlo antes de que sea demasiado tarde. Clara asintió, sintiendo una nueva oleada de determinación. No importaba lo que tuviera que enfrentar, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hermano y a los demás pasajeros. Con el libro de registros en mano, salieron de la estación y se dirigieron de nuevo al tren. La niebla parecía más espesa, y los sonidos del bosque más inquietantes. Clara sabía que el tiempo se estaba acabando, y que cada segundo contaba. Mientras avanzaban, sintió una presencia detrás de ellos, como si algo o alguien los estuviera siguiendo. Se volvió rápidamente, pero no vio nada. Debemos darnos prisa, dijo el hombre sombrío, apretando el paso. El tren no esperará para siempre. Clara y el hombre sombrío regresaron al tren, sintiendo la presión del tiempo sobre ellos. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y los sonidos del bosque parecían más cercanos, más amenazantes. Al llegar al tren, notaron que las puertas estaban abiertas de par en par, como si el tren mismo los invitara a entrar. Clara tomó una profunda respiración y cruzó el umbral, seguida de cerca por su compañero. El interior del tren estaba sumido en una penumbra inquietante. Las luces parpadeaban y las sombras danzaban en las paredes, creando formas grotescas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a seguir adelante. Sabía que no podía detenerse ahora. Debemos encontrar el vagón donde están atrapadas las almas, dijo el hombre sombrío.
Es la única manera de liberarlas. Avanzaron por los vagones, cada uno más oscuro y opresivo que el anterior. Los asientos estaban vacíos, pero Clara podía sentir la presencia de los pasajeros desaparecidos, como si sus espíritus estuvieran observándolos desde las sombras. Finalmente, llegaron a un vagón que parecía diferente a los demás. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y el aire estaba cargado de una energía palpable. «Este es el lugar», dijo el hombre sombrío. «Aquí es donde las almas están atrapadas». Clara asintió y se acercó a una de las paredes, donde vio una serie de nombres grabados en la madera. Entre ellos, encontró el nombre de su hermano. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, su voz temblando de emoción y miedo. «Debemos romper el vínculo que mantiene a las almas atrapadas», respondió el hombre sombrío. «Es un ritual antiguo y requiere un gran sacrificio». Clara sintió un nudo en el estómago, pero asintió con determinación. «Haré lo que sea necesario», dijo. El hombre sombrío comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, y Clara sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, casi sofocante. De repente, una figura espectral apareció ante ellos. Era el hermano de Clara, su rostro pálido y sus ojos vacíos. «Clara», susurró, su voz apenas audible. «Ayúdame». Clara sintió lágrimas en sus ojos, pero se obligó a mantenerse firme. «Estoy aquí, hermano. Te sacaré de aquí», dijo con determinación. El hombre sombrío continuó con el ritual, y las sombras en el vagón comenzaron a agitarse violentamente. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y un viento helado la envolvió. «Debes tomar su lugar», dijo el hombre sombrío de repente. «Es la única manera de romper el ciclo». Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Qué?», preguntó, sin poder creer lo que escuchaba. «Debes sacrificarte para liberar a las almas atrapadas», repitió el hombre sombrío. «Es la única manera». Clara sintió una oleada de pánico, pero también una extraña sensación de paz. Sabía que no podía dejar a su hermano y a los demás atrapados en ese infierno. «Lo haré», dijo con voz firme. «Haré lo que sea necesario». El hombre sombrío asintió y continuó con el ritual. Clara cerró los ojos y se preparó para el sacrificio. Sintió una sensación de calor y luego un dolor agudo, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Pero en medio del dolor, sintió una paz profunda. Sabía que estaba haciendo lo correcto. De repente, el dolor desapareció y Clara abrió los ojos. Estaba de pie en el vagón, pero todo había cambiado. Las sombras habían desaparecido y el aire estaba limpio y fresco. Su hermano estaba a su lado, su rostro lleno de vida y gratitud. «Gracias, Clara», dijo, abrazándola con fuerza. «Nos has salvado». Clara sintió una oleada de alivio y felicidad, pero también una tristeza profunda. Sabía que su tiempo se estaba acabando. «Cuida de mamá y papá», dijo, sintiendo que su cuerpo se desvanecía. «Diles que los amo». Su hermano asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo haré, Clara. Te lo prometo». Con una última sonrisa, Clara cerró los ojos y se dejó llevar. Sabía que había hecho lo correcto, y eso le daba paz. El tren, ahora libre de su maldición, comenzó a moverse de nuevo, llevando a los pasajeros a su destino final. Pero Clara ya no estaba allí para verlo. Su sacrificio había liberado a las almas atrapadas y su espíritu descansaba en paz. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.